Me voy a tomar una licencia y es que antes de comenzar la discusión sobre el plebiscito, ilustrarlos sobre un tercer documento que poco se ha referenciado y que se entregó por parte del gobierno y los negociadores de las FARC con el documento de víctimas. ¿A quienes regañamos directamente? A ver. Para los anteriores panelistas, yo quería tomar la palabra, Alfredo, y se volvió un poco zaperoco la reunión, pero quería hacer notar este documento y los incito a que lo lean. Nadie lo mencionó, pero es tan importante o más que los dos anteriores, que los dos a los cuales ustedes se refirieron, el de víctimas y el de justicia. Se llama Procedimientos y Reparación. Oiga, Carlos, Felipe, usted que es tan sensible y escandalizable, óigame lo siguiente, óigame y créanme que yo no me inventé esto. Ustedes dirán, esto es apócrifo y usted lo escribió para hacer quedar mal a las FARC y al gobierno. No, se llama Reparaciones. ¿Sabe sobre qué está elaborado el documento de reparación? Sobre el principio de que el Estado colombiano fue el victimario y los miembros de las FARC las víctimas, y sobre todo su organización política y social. Por eso incluso en el artículo 48 del documento de justicia se dice que lo primero que debe hacer el tribunal es solicitar copias a la justicia penal militar y a la comisión de acusaciones. ¿A quién vamos a juzgar, cierto? Y entonces es por lo siguiente, óiganme lo siguiente. En el marco de estos planes de reparación se promoverá el reconocimiento de responsabilidad del Estado, de las FARC-EP, óigame el orden, del Estado, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución que haya generado daños en el conflicto. Muy bien. Entonces luego vienen unas parrafadas con todo el lenguaje, los contenidos, los puntos de vista de las FARC, y se dice que en cuanto al gran número de víctimas que debieron abandonar el país como consecuencia de diferentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el tribunal creará las condiciones para que puedan regresar. Incluso en uno de los párrafos, en uno de los apartes, ni siquiera se incluye al Estado. Se dice, respecto a la no repetición, hay que cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, óigame, y que a juicio de las FARC-EP contribuyen a solucionar las causas históricas del conflicto. A juicio de la FARC-EP. Y de ahí en consecuencia llega y redactan un párrafo en donde dicen cuáles son las causas que hay que modificar para que no se repita la violencia. Y entonces prácticamente presentan el programa político de las FARC. Sigan leyendo ustedes. Bueno, yo quiero escandalizar sobre todo a Carlos Felipe porque es el mismo documento. Lo que pasa es que como es tan largo, todos nos hemos concentrado en el documento de justicia y en el documento de víctimas, pero este es peor. Este es un documento de 15 páginas con el programa político de las FARC. Incluye cosas como la siguiente. Después de que en el artículo 15 han dicho que el tribunal debe revocar prácticamente las decisiones disciplinarias contra Piedad Córdoba, no ponen el nombre, pero ponen PC, más o menos, y dice que suspender las que haya contra otros, no dicen
Iván Cepeda, sino IC. Pero después de eso, entonces establecen que en Colombia hay más, no dicen el número porque el Partido Comunista y las FARC son las que han dicho que son unos 9.000, pero luego dicen que los luchadores sociales y definen claramente cuáles son los luchadores sociales, por ejemplo los de Fundagro se llama, Fundagro, etcétera. Entonces todos esos negocios deben ser revisados por el tribunal y de inmediato puestos en libertad, porque esos son en buena parte las causas por las cuales hubo la violencia en Colombia. Además, pues obvio, mencionan el tema del OP, etcétera. Ese documento es un documento de rendición, absoluta rendición del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, de los partidos de la democracia, a las FARC y a las organizaciones que están representándolos allá, sobre todo las de juristas. Quería hacerles ese comentario porque con el doctor Leiva hay que discutir eso, porque yo creo que él sí toma partido por las FARC. De hecho, él los está representando y hay que decírselo así claramente. Y nosotros tenemos una contradicción antagónica con las FARC. Si las FARC llegan a la vida política, como dice el artículo 34 de este documento de justicia, la vida en Colombia se volverá imposible. Los que no tengan mucha paciencia, los Carlos Felipe, por ejemplo, se irán del país. Los que tenemos algo más de paciencia nos quedaremos, pero no hacemos sino sufrir las consecuencias de la presencia con carácter de liderazgo y de protagonismo de miembros de la sociedad colombiana criminales, no solamente confesos, sino evidentes, como Iván Márquez, como Timochenko, como Santrich, etcétera, etcétera. Piensen ustedes, si con la sola presencia de un representante de las FARC en el Senado de la República tenemos que soportar los mecanismos de calumnia, de persecución, de denigrar de todo lo decente y respetable de este país, ¿cómo será cuando tengamos 50 o 60 figuras en los principales escenarios de la vida nacional? Será una vida absolutamente imposible, será una vida casi de naturaleza, triste, sórdida, bestial y breve, como diría Hobbes. Señor. Yo no me voy, me echo el fusil al hombro. Usted es muy impaciente, Carlos, entonces yo no sé qué va a hacer. Vamos a hablar entonces de plebiscito. Nosotros estuvimos muy activos en la discusión del plebiscito. En la comisión primera yo fui ponente, el documento está en la página pensamientocolombia.org y la síntesis de nuestra posición es la siguiente. Primero, va en la misma línea de algunos de los expositores sobre el tema de justicia. Este gobierno se ha dedicado a acumular una serie de trebejos jurídicos y constitucionales. Primero fue el marco jurídico para la paz, ya el marco jurídico para la paz está revaluado completamente por el acuerdo. Posteriormente, el referendo para la paz, que era simplemente una medida de avivatada para poder lograr rebasar el umbral. Posteriormente nos presentaron el llamado Congresito, que es un sistema de aprobación rápida, express, casi que automática, la presentan las FARC y el gobierno en ese orden, el Congreso inmediatamente se las aprueba y se pone en vigencia, que son las normas de impunidad, por ejemplo. Y de un momento a otro, Roy Barreras en septiembre, estando nosotros en la comisión primera discutiendo en ese momento el Congresito, presentó un proyecto absolutamente anodino, sin ninguna repercusión ni trascendencia, se llamaba Plebiscito para la Paz. El Plebiscito para la Paz era una jugarreta absoluta, la que inicialmente presentó Roy Barreras, sin umbral, con 5 días de votaciones, con normas que se pusiera prácticamente, mejor dicho, no había mesa, sino que la gente iba a recoger los votos, particularmente en universidades, etcétera, etcétera, y luego voto obligatorio, es decir, todo lo que ustedes más o menos
Sí, claro, de sanción pecuniaria. Entonces, de un momento a otro el gobierno como que observó la existencia de ese proyecto y dentro de esa línea de lograr generar un aparente sí, no consenso, por lo menos un sí, una favorabilidad, un grito, un hurra al proceso de paz, se plegó al proyecto, presentó una moción, lo que se llama mensaje de urgencia, y nos lo tramitó en cosa de 8, 15 días, los días que justamente se le requirieran por la ley quinta. El proyecto, en nuestra opinión, es un híbrido extraño. Si hubiese una decisión seria de la Corte Constitucional, sería imposible que ese híbrido, en donde un tipo de referendo, con un tipo de preguntas, como por ejemplo sobre la impunidad, sobre la elegibilidad, sobre el Tribunal de Justicia, sobre el fondo de del 4% del Producto Interno Bruto para manejo administrativo en las zonas de presencia de las FARC, entre el gobierno y las FARC, obviamente ese hubiese sido un referendo. De un momento a otro entonces nos están hablando de refrendación, o sea, el sistema refrendatario se nos convierte en un plebiscito, el plebiscito incorpora todos esos elementos y se modifica para efectos de su aprobación el umbral. Ese es en esencia lo que se aprobó y lo que estamos discutiendo. De hecho, yo siento que estamos enredados en una trampa conceptual bastante grande. Y yo no sabría responder hoy la gran pregunta que se hace el Centro Democrático, ¿cuál es nuestra estrategia? Si una abstención, la abstención de hecho ya desaparece como mecanismo de participación, incluso no tiene las garantías que tuvo, por ejemplo, el referendo del presidente Uribe en el año 2003, que les permitió a los liberales, por ejemplo, oponerse a la participación con el objeto de evitar el que se lograra traspasar el límite. No sabemos si ese no, como en cierta forma ya lo preguntó el presidente Uribe, es una trampa peor, dado que estaríamos prácticamente sometiéndonos a una refrendación del propio presidente, más bien que refrendación a un voto de confianza del presidente Santos y por ahí derecho de su proyecto de paz y al mismo tiempo incorporando los contenidos de los documentos de los que hemos hablado en esta mañana.